Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Veía la historia de un hombre. Esta historia estaba ubicada así en nuestros tiempos contemporáneos. Sin embargo, él un poco insatisfecho y obsesionado con la edad de oro que se vivió en Francia en 1920, pues de alguna manera brinca en la historia y la película recrea su vida viviendo en esos tiempos, al lado de un montón de gente muy reconocida. Y estando ahí, todavía viaja más atrás porque alguien que conoció ahí consideró que sí, tiempo antes, un siglo por ahí, antes verdaderamente fue la era de oro. Entonces, de alguna manera no estaban satisfechos con su vida en ese tiempo que les tocaba vivir y volteaban hacia atrás y entonces de alguna manera pues querían vivir aquella época. Al final la película nos hace reflexionar que en realidad la edad de oro puede ser la que cada uno de nosotros nos está tocando vivir y que nos debemos encargar de ello. Pero en esta historia, estos brincos de época estaban provocados por la insatisfacción de lo que se vivía, porque no podían con la realidad que estaban viviendo de alguna manera. Nos cuesta a veces entender la realidad que vivimos. Esa es una verdad. Nos cuesta entender el universo, la historia, la línea de la historia desde la perspectiva del Evangelio. Y nos cuesta porque queremos verlo resuelto todo aquí, tener todo resuelto, cuando sabemos que hasta el final de los tiempos podremos estar en ese nuevo reino establecido en un ambiente de paz y equidad completo con la segunda venida de Cristo. Con respecto a esta idea, un pastor cubano escribe: ninguna filosofía ni gobierno terrenal solucionará el problema del hombre, ni el hambre, ni la desigualdad, ni la injusticia, ni el racismo, ni ningún otro problema al que nos enfrentamos en este mundo. Solo el Evangelio de Jesucristo puede realmente hacer todo esto y, aún así, tendremos que esperar a llegar al otro lado de la eternidad para poder ver estas cosas en su estado perfecto. Pues aún los seguidores de Cristo en esta parte de la eternidad somos en cierta medida inconsciente y conscientemente parte del problema por el pecado que habita en nuestro cuerpo mortal. Continúa diciendo: no considero ningún sistema político en este mundo como ideal. Todos tienen sus fortalezas y debilidades. Y hace muchos años que decidí solo luchar por el Evangelio, dar todas mis energías, mi vida, renunciar a oportunidades de mejor vida por el servicio del Evangelio. Lo he hecho de una manera muy imperfecta, pero intentando agradar a Dios y darle esperanza eterna al pueblo que me vio nacer. Por eso dedico mis fuerzas y energías a proclamar el único evangelio verdadero. Qué interesante esta manera de pensar de este pastor cubano. Usted puede recordar la manera en la que están viviendo y los problemas con los que se están enfrentando desde hace muchos años, pero particularmente ahorita en este momento. Tantas cosas que se comentan al respecto. Y pues me llama la atención ahí lo que dice en esta parte de la eternidad, donde el mundo continúa su caída, ¿verdad? De alguna manera, parafraseando las cosas que él decía por aquí en ese artículo, puedo decirte yo a ti, mi amigo, tú y yo somos parte del problema por el pecado que habita en nosotros. Y para estar en un estado perfecto necesitamos que Cristo regrese y establezca por completo su reino. Con este marco que analizaremos más bien el texto de esta semana. Y el texto base de esta semana, ustedes saben que este podcast es un podcast con contenido cristiano y pues nos basamos en textos bíblicos y el texto base es el Salmo 98:9 y este Salmo 98:9 dice así: cántenle al Señor, porque Él viene a juzgar al mundo. Él gobernará al mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. Lo voy a repetir. Cántenle al Señor,
porque Él viene a juzgar al mundo. Él gobernará al mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. Este es el Salmo 98, 9. Y un poco hablando del contexto de este salmo, pues este salmo es una alabanza por la justicia de Dios. Y debemos recordar que ellos estaban en ese entonces, el contexto histórico estaba enmarcado por un modelo de gobierno de monarquía. Y pues el buen juez era el rey que estaba ahí a cargo, ¿verdad? En ese momento. Y bajo ese esquema de monarquía, con un buen rey, ellos tenían esa manera de planificar un buen vivir, el vivir bien, ¿verdad? En un buen lugar, en una buena nación, y todo estaba orientado a lo que se hacía o dejaba de hacer el rey, su buen juicio y la manera en la que él, pues ejecutaba la justicia, ¿verdad? Un rey con un buen juicio significaba gobierno justo, significaba paz, equidad, destrucción del enemigo, crecimiento de la nación. Y podemos pensar nosotros que hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Un rey o un gobernante con un buen juicio significa pues un gobierno justo, significa paz, equidad y tantas cosas que como seres humanos anhelamos, ¿verdad? Ese elemento ideal en aquel entonces los llevó a la alabanza de Dios porque ellos entendían que ese rey era precisamente el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, no un rey que estaba gobernando ahí, sino lo pasaban hacia otro nivel, ¿verdad? Ese nivel del Creador, del Dios Todopoderoso, sabiendo que Dios era el que iba a reinar con justicia y era un poquito esa proyección o esa profecía hacia ese Mesías esperado, Jesucristo, ¿verdad? Que ahora tú y yo podemos conocer por su sacrificio en la cruz. Y bueno, ese elemento ideal los llevó a la alabanza, a no desviarse, sino a darle gloria a Dios dentro de todo ese reconocimiento de Dios como el Rey glorioso que Él es. Este es el contexto del Salmo. Y me gustaría que pudiéramos meditar un poquito a través de este capítulo, de este Salmo 98. Y vamos a ver tres conceptos muy importantes que deberíamos de encontrar en este Salmo y después también entonces hacer evidentes, practicarlos en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver son tres conceptos. El primero es el agradecimiento. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al 3. El segundo es la alegría que provoca el agradecimiento, que es del versículo 4 al 6. Y el versículo número 9 es la esperanza que provoca. Entonces estamos hablando de agradecimiento que nos lleva a la alegría y que nos lleva a la esperanza. Veamos primero los versículos del 1 al 3. Dice, canten una nueva canción al Señor, porque Él ha hecho maravillas. Su mano derecha le dio la victoria, su santo poder lo hizo. El Señor ha mostrado su poder para salvar. Ante los ojos de las naciones reveló que lo que Él hace es justo. Dios se acordó de su fiel amor y de su lealtad para con el pueblo de Israel. La gente de tierras lejanas vio lo que hizo Dios para salvarlo. En estos versículos del 1 al 3 se expresan alabanzas por lo que Dios había hecho. Siempre es bueno ser agradecido. Nos lleva esta reflexión de ellos pensar en lo que Dios había hecho en el pasado. Nos lleva entonces a entender que siempre es bueno ser agradecido. Un corazón agradecido es un corazón estable, un corazón fuerte, un corazón que reconoce, un corazón que termina adorando. Y cántico nuevo, esa partecita de ahí, de ese concepto de cántico nuevo, nos lleva a una alabanza, a pensar en una alabanza dinámica, no una alabanza estática, de esas de las que están estacionadas, estancadas, sino una alabanza renovada, una que cada día tiene algo nuevo por qué alabar. Si nos mantenemos en esta dinámica de ser agradecidos, seguramente vamos a tener siempre un cántico nuevo, una nueva alabanza, algo nuevo. Pero veamos ahora los versículos del 4 al 6. Estos versículos dicen que todo el mundo cante con alegría al Señor, que entonen canciones alegres y toquen alegres cantos.
Canten alabanzas al Señor al son del arpa y con bellas melodías. Canten con alegría al Señor, nuestro Rey, al son de trompeta y de clarines. Y aquí en estos versículos lo que podemos ver es la alegría, este concepto de alegría. Primeramente vimos el agradecimiento y el agradecimiento lleva a la alegría y podemos ver que en estos versículos se nota claramente que es un vivir en comunidad y es un vivir en comunidad con alegría. Mencionan por ahí el instrumento como el arpa, instrumento es que es un instrumento apacible. Mencionan las bellas melodías, o sea, melodías que inspiraban, no eran tristes, eran melodías alegres. Y estos dos detalles, el arpa, que era ese instrumento apacible, la alegría, nos hablan de ese encuentro con Dios, esa manera en la que Dios, al estar tú agradecido, puedes llevar tu vida, ¿verdad? Tu espíritu, ahí chocando con el Espíritu de Dios dentro de ti, y entonces todo esto te produce un estado de gozo, un estado de gozo. Y esto es bello. Recordamos, allá pueden recordar aquel momento en el que David decía que cuando Saúl, el rey, estaba turbado ahí en su corazón, contrariado en su espíritu, mandaba a traer a David y David tocaba el arpa y su espíritu se calmaba. Entonces hay una relación por ahí de lo que provoca en nosotros, ¿verdad? La alabanza y este instrumento del arpa es un momento apacible el que nosotros podemos vivir cuando estamos alabando a Dios y eso provoca alegría. La razón de la alegría era saber a quién se alababa. En este salmo así lo dice, a quién se alababa. Esa era la razón de la alegría. Los elementos musicales mencionados nos llevan a entender el tono de majestad y triunfalista que querían darle a Dios. Me refiero a estos elementos musicales que son la trompeta y los clarines, porque esos nos llevan siempre, la trompeta es un instrumento que tiene ahí de connotación el triunfo, ¿verdad? Y también la majestad, los clarines y todos los instrumentos, de hecho, de aliento metal, incluso los de aliento madera, nos llevan a ese tono de majestad. Entonces era un hablar de que Dios era el rey de ellos, ¿verdad? Y entonces todo esto, el vivir en alegría, el vivir primeramente agradecido y eso llevarte a la alegría. Luego termina en el versículo 9 con un tema de esperanza y es precisamente nuestro texto base. Dice, cántenle al Señor, porque Él viene a juzgar al mundo. Él gobernará al mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. Y aquí, en esta parte, proyecta la esperanza de que Dios, como Rey del universo y de la historia, porque lo podíamos ver ahí en estos textos, ¿verdad? En este salmo se ve ahí el Rey del universo reflejado y el Rey de la historia. Al final de los tiempos, ese Rey, al final de los tiempos, juzgaría al mundo con justicia e imparcialidad. El pueblo de Israel anhelaba un gobierno justo e imparcial con el cual verdaderamente estar agradecido y terminar con una actitud alegre que los llevara a alabar a Dios. Y el Salmo nos lleva a entender que ellos pudieron comprender, si te fijas, pudieron comprender que ese rey solo podía ser Dios. Y entonces dirigían su esperanza pues a un día poder estar así. Ahora pensemos nosotros, ¿cuál es nuestro anhelo hoy en día? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En una persona? ¿En una nación? Si pudiéramos recrear en nuestra mente un lugar ideal de dónde vivir, una edad de oro como la que mencionábamos ahí en la película del principio, en esa historia que les comentaba, ¿cómo recrearíamos eso? ¿Sería el sueño americano, tal vez? ¿Sería que te gustaría irte a vivir a Canadá en un lugar con un paisaje hermoso y cosas así? Creo que cada uno de nosotros tenemos de alguna manera un ideal, ¿verdad? De cómo vivir una vida como con mucha paz. ¿Ya te has sentido en algún momento de tu vida en ese lugar soñado? Es probable que sí, es probable que ahorita te sientas ahí donde estás
en ese lugar que siempre soñaste. Y a la luz de todo esto que vamos mencionando, debemos reflexionar también si hemos vivido momentos de paz, equidad, de estar a salvo, o si los estamos viviendo ahorita, como lo comentaba, ¿a dónde nos ha llevado ese estado de prosperidad? ¿A dónde nos ha llevado ese estado de equidad al que hemos llegado? ¿A ser agradecidos? ¿A estar alegres? ¿A terminar alabando a Dios? ¿O simplemente a disfrutar de la vida, a disfrutar lo soñado? La vida es misteriosa, es ruidosa y complicada. La vida es algo insatisfactoria, esa es la verdad. Y no debemos buscar un escape de todas esas insatisfacciones. Mejor debemos redirigirlas a la esperanza de gloria que tenemos en que un día Dios juzgará esta tierra. Y si ya hemos creído en su Hijo Jesucristo y lo hemos reconocido como Dios y Señor, eso nos ha justificado ante Dios Padre como para poder estar en la eternidad, toda la eternidad, ahí en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Si tenemos esa esperanza, entonces evitemos querer escapar de nuestros problemas. Soñemos con esa tierra nueva. Si vamos a soñar, soñemos con esa tierra nueva y cielos nuevos que están preparados para nosotros. Porque a veces nos enfrascamos en estar compitiendo aquí, aún entre cristianos, en si eres de tal partido político, de tal partido político, porque este es el que ofrece, es el del lugar de ensueño. Y la verdad es que te vas por ese camino y es lo mismo. Porque como bien lo decía este pastor cubano, la única manera de poder obtenerlo es el día que estemos en ese lugar perfecto donde Cristo va a reinar, va a venir a establecer completamente su reino. Mientras tanto, estamos aquí manteniendo esa esperanza. Mientras tanto, seamos agradecidos. Debemos de decir, hoy seré agradecido. Escuchaba por ahí una predicación donde el pastor al final nos decía, hoy di siempre, tú trae ahí siempre un letrerito ahí que diga, hoy seré agradecido. Y yo agregaría, y mañana otra vez, y así sucesivamente, siempre manteniendo un corazón agradecido y mantengámonos también en alegría porque estamos a salvo desde hoy y hasta la eternidad. Estar agradecidos con Dios es una manera de poder reconocer su grandeza y decir gracias Dios por lo que me has dado. Y entonces eso nos va a llevar a la alegría. Y manteniendo esa alegría también nos va a hacer mantener la esperanza que tenemos de estar un día en su presencia. Continuemos caminando en el Evangelio, recordando que un día Dios juzgará al mundo y entre ellos juzgará a ti y a mí. Así que andemos en ese temor disfrutable de que un día seremos juzgados. Algún día lo comenté, lo vuelvo a comentar. Cuando hablamos de temor, es muy común que nos confundamos y pensemos que se trata de algo así como ese miedo que el niño regañado o mal portado le tiene a un padre opresor y autoritario. Pero más bien, tener temor de Dios es como el temor natural que se le debe tener a un objeto que puede moler tu cuerpo, como un carro o una barra de acero cayendo desde arriba. No es que te dé miedo de por sí el carro o la barra de acero, pero es natural que reconoces el poder que ejercería sobre ti esa masa. Tu lógica entonces te da para entender que si irrumpe contra ti, te demolerá. Algo así es el temor a Dios. Es ese momento donde entiendes la grandeza de Dios y tu pequeñez. Entonces andemos en ese amor disfrutable. Temor porque sabemos del poder tremendo de nuestro Dios y disfrutable porque sabemos de su gracia y de su amor, lo cual nos da la garantía de nuestra salvación. Y reconocer su grandeza nos salva. Cantar de su grandeza nos hace meditar en el asunto y eso produce alegría en nuestros corazones. Yo les invito a caminar esta semana siendo agradecidos, manteniendo una alegría en nuestro corazón porque sabemos el Dios al que alabamos y manteniendo la esperanza de que un día estaremos en una total paz
y total equidad con el único Rey poderoso y glorioso que es capaz de mantenerla en nuestras vidas. Confiamos en nuestro Dios. Nos va a ir bien. Dios les bendiga.